Bienvenidos a su casa y queremos decirle que es una bendición verle, que continúa, permanece en Cristo. Igual, un gusto verte, amigo, Dios te bendiga. Y no sé si hay alguien más que nos acompañe por primera vez. Dios les bendiga. Estaba yo pensando en el tema de esta semana y estaba yo recordando viejos amigos. No sabía yo que estaba yo profetizando, estaba yo recordando viejos amigos de juventud. Casualmente me encontré con uno hace un par de semanas, con los que yo crecí en Santa Rosa y con el que habíamos hecho ciertas bandideces, ¿no? Y de repente me dice, porque me decían mocono, y me decía, oye, no me imaginaba que tú ibas a estar metido en la iglesia. ¿Cómo fue que se te ocurrió eso, no? Y me puse a pensar en aquellas cosas que era la mentalidad cuando yo no estaba cuando el evangelio. Démenme un segundo, estoy poniendo mi educador, a ver si me voy civilizando. Entonces me ponía yo a recordar las cosas, mi mentalidad, lo que uno se atrevía, además que uno era joven. Y entre eso pensé, y no sé cómo preguntárselo, pero yo no sé si usted se sorprendería, o no sé cómo le podría yo sorprender esta mañana, si le preguntaran cuál fue su momento de mayor perversión. ¿Verdad que es una pregunta muy desafiante? ¿O ha considerado usted esos momentos o esas etapas de amargura y de rebeldía contra Dios? Esos momentos donde usted está en un mal plan contra Dios, contra el evangelio, contra todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, que te enoja, que te irrita. O pudiéramos recordar esta mañana esos momentos miserables en el que te sientes miserable, en el que te sientes totalmente solo, vacío, a causa de tus desaciertos, de tus maldades. ¿Verdad que es como comenzar un sermón así como que no se oye muy popular, ¿verdad? O quizás invitarte a pensar en aquellos momentos donde tú sentías una gran necesidad de cambio. Regresando a la pregunta y regresando a la conversación reciente que tuve, cuando hago un repaso de mi vida sin Cristo, y cuando pienso en estas preguntas y estas cosas que le acabo de mencionar, es cuando puedo decir contundentemente que vivir en Cristo es lo mejor que me ha pasado. Y esta mañana yo quiero hablarle por qué vivir en Cristo es lo mejor. ¿Sí? Yo quiero hablarle esta mañana por qué vivir en Cristo es lo mejor. Y le voy a animar a que encontremos esa respuesta, o cuando menos encontremos un par de respuestas en Efesios capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 10. El apóstol Pablo escribe esta carta conversando con los hermanos que asistían en Éfeso. Y él empieza casi reflexionando como yo le comencé hoy con usted. Y él en esa conversación, a través de esta carta, él le dice a las personas que estaban ahí: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados y delitos,
En la NTV, acabo de leer la versión 60, pero en la NTV dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vamos a hacer una dinámica. Lo voy a leer primero en la Reina Valera y después lo vamos a leer en la NTV. Dice, lo vuelvo a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, este mismo pasaje en la versión NTV, en una lectura más pausada y más reflexiva. ¿Ya está listo para leer conmigo? La versión NTV, Efesios capítulo 2, dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo el deseo de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que a todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión. Aún con esta práctica solo afectaba el corazón. Me seguí de largo, hasta que detecté que este versículo 11 no está en mis planes el día de hoy. Les estoy diciendo que después de hacer esas reflexiones, de esas preguntas, no sé si sería muy cruel decirlo, pero amado hermano, amado asistente, amado amigo, ¿alguna vez usted se ha puesto a pensar cuán perverso puede ser su corazón? O dicho de otra manera, ¿usted ha podido ver cuánta maldad ha sacado en ciertos momentos de la vida?
Y ahora que está usted en Cristo, creo que está consciente de que tiene una naturaleza con la que tiene que luchar todos los días. ¿Sí? Sin embargo, cuando recuerdo la vida y la mentalidad, cuando no había yo tenido la oportunidad de estar con Cristo, o sea, de conocerle, y ahora que estamos sirviéndole, yo le quiero decir a usted, si en algún momento a usted le ha pasado preguntarse si vale la pena lo que está haciendo, yo le quiero decir esta mañana que la vida con Cristo es mejor. Y cuando recuerdo la vida sin Cristo, o sea, lo primero que Pablo está estableciendo aquí es establecer la vida sin Cristo. Lo primero que quiero hablarte es la vida sin Cristo. Tenemos que recordar o tenemos que estar conscientes de lo que es vivir sin Cristo. ¿Ok? ¿De qué es lo primero que estamos hablando hoy? La vida sin Cristo. Si usted se hace la pregunta, ¿por qué vivir en Cristo es mejor? Bueno, te voy a mostrar cómo es la vida sin Cristo. Bueno, si yo me pusiera a hacer las preguntas, si Cristo no estuviera en tu vida con todos los acontecimientos familiares, ¿dónde estarías tú hoy? Ok, ahora, algunos quizás desde pequeños fueron llevados a una iglesia y posiblemente creen que fueron cristianos. No lo han sido. Usted puede venir a una iglesia y hasta que no acepta a Cristo, usted no es cristiano. Usted es solamente una persona que está siendo educada bajo una filosofía cristiana. ¿Sí? Y quizás la gente diga, es que yo nunca he experimentado el mundo. Y dice, bueno, yo quiero decirle esto. Cuando recuerdo la vida sin Cristo y leo la Escritura, yo puedo ver contundentemente que exactamente como está escrito aquí, era mi vida y es la vida de cualquier persona. En el versículo 1 dice que la vida sin Cristo es llamada muertos en pecados y delitos. ¿Sí? La vida sin Cristo es llamada en la Biblia, en Efesios 2:1, como muertos en pecados y delitos. Y es la manera de describir al hombre o a la mujer, al individuo insensible a su pecado. Puede estar haciendo la maldad y no tiene remordimiento. Puede estar cometiendo cualquier tipo de pecado y no tiene remordimiento. Puede estar haciéndole maldades a otros. Es la persona insensible a su pecado y lo que hace a las demás personas. Y además se siente orgulloso de quién es y de lo que hace. La manera en la que vive es una vida incapaz de comprender y de apreciar las cosas espirituales. Y es verdad, yo era muy burlesco de chamaco. Bueno, un poco de grande. Pero recuerdo que de chamaco era yo muy burlesco. Tenía un nivel de sangrón así muy fuerte. Era yo muy burlesco. Le recuerdo las primeras veces que yo llegué a una iglesia, a un templo. A mí me sacaron de un templo. Era yo un chamaco de 10 años, 12 años. No me soportaron en un templo, me sacaron. Se supone que ahí me deben de amar, ¿no? A mí me sacaron. Yo recuerdo que un día la esposa de aquel pastor le reventé la paciencia. Todas las iglesias vendían un talento, ahí había gelatinas, yogures y cosas. Y nunca falta otro muchacho maloso también, que llegó y me dijo, mire Isaac, lo que tú quieres agarrar de veras. Le metimos y comimos todo el talento de Luego viene la hija del pastor y me patea, me molesté, le da boxeé, vino su hermano, me lo boxeé y llegó, entonces, pues no me aguantaron, me sacaron. Era un chamaco, me sacaron. Cuando me mandaban a la católica ahí con los acólitos y los del coro, yo llegaba con mi guitarra y cuando el cura estaba hablando, yo andaba riendo, me andaba burlando de lo que hacía, de su cara. Me aventé unos buenos chistes contra el cura. Y todo el mundo del coro se andaba riendo. Y como todo el mundo me aplaudía, pues yo tenía orquesta y seguíamos con las...
Bueno, hasta allá. Bueno, como algunos muchachos de aquí que me hicieron mi sticker de arrepiéntete, ¿verdad? Y otros stickers que circulan allá muy picudos. Muy picudos. Bueno, gracias por el marketing, muchachos. Muchas gracias por el marketing. Cuando lo veo recuerdo que, pues, que el Señor me regala un poco el Señor me regala un poco de mi cosecha, ¿verdad? No se preocupe, a cosechar. Bueno, después de este momento épico en el que todo el mundo debe estar contento, Pablo está hablando que ese es el comportamiento de las personas. Ahora, cuando eres incapaz de apreciar lo espiritual, tú no puedes ver cosas que pueden transformar tu vida, te fastidias, te duermes. Yo recuerdo que me llevaban a los círculos bíblicos, estaban predicando y yo me fastidiaba. Yo solo veía la hora de cuando terminara para largarme o cuando empezara el tosh. Así se dice aquí en Yucatán cuando terminaba la novena del tosh. ¿Ah? Y yo estaba esperando el tosh. Bueno, pensemos por un momento, ¿cuántas veces usted no podía comprender el por qué necesitaba a Jesús? Y cómo esa mentalidad, ese tipo de pensamiento, le estaba llevando a una vida donde agradar a Dios no está en sus planes. Vamos a hacernos una pregunta. ¿Cuáles son los resultados de vivir así? ¿Qué prácticas comunes tendrá una persona así? Cuando pienso en la vida sin Cristo y recuerdo mi infancia y recuerdo a mis amigos y recuerdo a tantos jóvenes que crecieron conmigo y hoy son adultos, yo solo puedo ver en la mayoría de ellos, en donde Cristo no ha estado, puedo ver tantos hogares devastados por darle rienda suelta a su pecado sin importar su religión. Yo puedo ver mi hogar en crisis, sin esperanza. En una cuadra donde vivimos, era un terreno del abuelo que se fraccionó entre hermanos, entonces ahí estaban los tíos, los primos, y podíamos ver toda la tristeza de hogares en crisis. En el versículo 2 dice que la vida sin Cristo desarrolla un tipo de mentalidad. ¿Sí? Si tú lees el versículo 2 de Efesios, dice: vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, al líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios, según la NTV? Pero en la Reina Valera lo plantea así: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. O sea, la corriente, o sea, la influencia, la mentalidad, la cultura. Estuve reflexionando en algunas cosas de las que he sido testigo. Yo estoy viendo una juventud que está siendo educada bajo otros valores. Bueno, no, está siendo educada bajo un sistema porque no tiene nada de valores. Entre ellos, una juventud que piensa tan egoístamente que si tiene una gestación, es un pedazo de carne que puede botar. Y piensa que es su cuerpo. Si fuera esa persona que estuviera ahí, hay una ideología de personas que se sienten las más víctimas del mundo y que por sentirse las más víctimas del mundo tienen derecho a dañar a todos y convertir a otras víctimas sin que ellos sean culpables y responsables. Veo una cultura de jóvenes amargados, heridos, lastimados, dañados en su mente, dañados en su inteligencia, dañados en su espíritu, dañados en su persona, dañados por la mentalidad nueva, dañados por lo que hicieron sus padres, dañados por lo que ellos mismos se hicieron, dañados por seguir las corrientes de este mundo. De tal manera
que la mentalidad que gobierna su mundo, su vida, sus decisiones, los lleva a tener prácticas nuevas. Yo tengo en estos días un nuevo cliente que certifica a personas con pole dance. Y en una conversación yo dije, ay, buena onda. Yo le digo, ya después supe que era, dije, ah, caray, pues ese deporte nuevo que en los tiempos más antiguos es para un tipo de trabajo solamente en antros. ¿Ah? Al menos de que alguien quiera en una calle, hoy vamos a hacer el deporte Pero mucha gente hay muchas personas, tiene auge, mucho auge, muchísimo auge. ¿Qué creen que está haciendo eso en el corazón de esas personas? ¿Qué creen que está cultivando eso? ¿Qué mentalidad está empezando a desarrollarse? Se dice que todo aquello que se oye, escuchen, en mi juventud, mis amigos, la primera vez que se salieron de la escuela, la primera vez se asustaron, la segunda vez se rieron y la tercera vez fue normal. Lo mismo entre la gente cercana a mí, que por primera vez apuñaló en un asalto a alguien, se asustó, tuvo una crisis de miedo. La segunda vez ya no sintió nada. La tercera vez empezó a sentir odio y más ganas de hacerlo. Y así es como algunos de esos amigos que tuve hoy están en el cementerio. Murieron jóvenes, porque la mentalidad que tenían los fue llevando a eso. Muchos más jóvenes que yo. En Santa Rosa había un joven que le decíamos el Chinito. Lo conocimos de niño, lo vimos crecer de pequeño. No llegó ni no pisó ni los 37 años y murió asesinado. Y cuando yo veo la historia de Santa Rosa, de la Escorra y de la 42, 5 Colonias de la Serapio, bueno, mi sector, puedo ver que la vida sin Cristo los lleva a vivir una vida pecaminosa, a desarrollar una mentalidad que no puede apreciar las cosas de Dios. Al contrario, le irritan, le enojan. Incluso la palabra se convierte en su enemigo porque le señala su pecado. Pero dice la Biblia que el espíritu de los hijos de desobediencia están siendo liderados por el diablo. Y aunque esto parezca un poco iluso para muchos, ¿por qué cree que hay tanta maldad? ¿Por qué cree que Satanás está intentando que más gente piense así? En el versículo 2, la mentalidad sin Cristo es un planteamiento de la cultura que se mantiene en la corrupción y la perversión, porque es lo que está alimentando algo que ya tiene, el pecado. La fidelidad, la gratitud, la honestidad, la integridad han sido cambiadas por una mentalidad ventajista, perversa, engañosa, cegados por la maldad, la desobediencia y la deshonra. Estas cosas son más valoradas en la vida sin Cristo. En el versículo 3 dice que que la vida sin Cristo es la descripción de personas viviendo en los deseos y los pensamientos de su carne. Y cuando la Biblia habla de su carne, la palabra carne que está utilizando no es necesariamente esta carne física, sino está hablando de la naturaleza de nuestra carne, de nuestro pensamiento, de nuestro espíritu, la naturaleza de una persona que no tiene la capacidad de luchar contra el pecado. Es la naturaleza, la tendencia a hacer la maldad. Es la ausencia de Jesús en una vida. Y esa ausencia de Jesús lo va a llevar a hacer esto. Los va a llevar a destruirse de esta manera. Entonces, tienen deseos. ¿Cuántas veces no les han pitado en la calle y de repente usted tiene el deseo de proferir grandes alabanzas?
¿Mm? ¿Cuántas veces alguien le ha dicho algo en la calle y usted en su mente ya lo despedazó? Un día vi una película, una imagen de una película de una chamaquita que era así un nerdsman, ¿no? Así el nerdsgill, ¿no? Y entonces esa chamaquita le hicieron algo y de repente en su mente veía cómo le caía un carro a la persona a su amiga que le dijo una grosería o la ofendió y se desplazaba, después regresaba a la realidad. ¿Cuántas personas en su mente, verdad? ¿Cuántas personas tienen deseos? Imagínate que todo lo que tú deseas se pudiera cumplir, entre ellos tus perversiones, nuestros pecados, las barbaridades. Bueno, al menos aquí, Pablo está recordando, porque no siquiera está diciendo, oye, será, no, está recordando, está diciendo esto sucede, esto es un hecho. Gente que se deja llevar por los pensamientos de la carne y los deseos de la carne. Nunca en mi vida había visto un tiempo tan sexual y tan sensual en niñas de 9, 7, 6 años, 4 años, 3 años, 2 años. Eso es horrible. Nunca en mi vida lo había visto. Nunca en mi vida había visto que incluso las redes sociales se han convertido en un escaparate. Yo tengo mi página de Instagram. Yo veo solo puras cosas de café. Cuando de repente quiero buscar alguna cafetería, no sé por qué razón, debo ser muy pecador. Cuando en la página del café, yo solo busco cosas de café. Pero cuando pongo café, por ejemplo, cafetería tal o finca tal, sale una imagen y como 20,000 videos de puras mujeres. Y yo digo, caray, ¿esto qué onda? Se supone que no debe salir porque no estás buscando esto. Y es una página de café. Ahora mi pregunta o mi reflexión no es que haya aparecido eso, sino cuántas personas publican de su vida. El punto es cuántas personas han llenado sus redes sociales para publicarse. Y cada vez quieren atraer más y entonces se regalan más. ¿Sabe qué es eso? Están siguiendo cada vez los deseos de la carne. Cada vez, entonces yo hago una reflexión. Al menos la Biblia está diciendo que la vida sin Cristo es la incapacidad de apreciar lo espiritual. Es una mentalidad que está gobernada bajo esta cultura y que se ofende si hablas de Dios. Y que está dispuesta a seguir todos los deseos de la carne y de sus pensamientos de manera egoísta. Entonces cuando recuerdo esto, entonces es cuando digo, entonces por eso sucedían estas cosas. Por eso los matrimonios son infieles. Por eso los hijos son rebeldes. Por eso hay robos, hay asaltos. Por eso hay muchos hogares destruidos. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo corte, que lo limpie, que lo combata. Esa es la vida sin Cristo. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo era su vida sin Jesús? ¿Dónde estaría usted hoy si Jesús no hubiera alcanzado? ¿Le gustaba esa vida que tenía de tragedias, no sé, de antros, de infidelidades, de todo lo que se describe aquí? Toqué lo más decente para no. Entonces cuando pienso en esto, que no me gusta pensarlo, la verdad, no me gusta recordar muchas cosas que pasaron. Es entonces cuando recuerdo cómo es la vida con Cristo. Entonces es lo segundo que quiero hablarte hoy, es cómo es la vida con Cristo. El versículo 4 me trae gratitud a mi corazón. El versículo 4 en la Reina Valera dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Y la traducción viviente lo plantea así, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto.
Versículo 5. A pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es por gracia. Fuimos alcanzados por un amor transformador. Cuando recuerdo y cuando lo que les pinté, que era parte de lo que era mi naturaleza. Por eso les digo, si alguien te pregunta cuál ha sido tu momento de mayor perversión, todos somos buenos. Todos somos buenos para ignorarlo. Le voy a hacer una lista de maldades de secundaria. En la secundaria, ¿en qué mente se le podría ocurrir empujar a un amigo de las escaleras? ¿En qué mente se le podría ocurrir agarrar 4 chamacos, a un joven, al más delgadito, al más flaco, y hacerle poste? Si usted no sabe qué es eso, un día se lo explicamos. Le hacían un poste. Lo agarraban entre 4, lo ponían en el poste de la escuela y lo jalaban. Y ¿en qué mente cabe que un día en la refresquería o en la cooperativa de la escuela, donde se vendían chinas, agarraban una china, la medio exprimían, la llenaban en la tierra, venían y te la tiraban en el pelo, en tu cara? ¿En qué mente cabía? Dice, son niños, están jugando. Recuerdo cuando alguien se gritaba. Un día un muchacho se enojó tanto que cuando hizo así en la mano, agarró lo que tenía, era una piedra, y cuando se le estampó al otro, se fueron los dos a la dirección. El muchacho se fue al hospital. Hermanos, ¿no es maldad eso? Y cuando crezcan, el famoso lápiz que se clavaba. Estoy hablando de lo suave, sin hablar de lo que sucedía en la pandilla, cuando se juntaba el grupito. Y cuando yo recuerdo una vez, en una ocasión en Santa Rosa, a una muchacha que estuvieron paseando en todo, toda drogada. Hubo escándalos, muchos escándalos. Y es en esa condición cuando Jesús nos alcanza. Y puedo decir que con Cristo fuimos transformados por un amor poderoso. Porque no, ¿quién quiere a alguien así? ¿Quién? Ay, te quiero mucho, así de desgraciado como eres, de maloso, de perverso, de diabólico, de miserable, de maldito, así de como me gustas. Seguro. Pero fuimos alcanzados en medio de muchas blasfemias de muchos, en medio de rebeldías de muchos, en medio de gente que vociferó contra Dios, en gente burlesca o sangrona que se burló de las personas que amaban a Dios. Realmente antes. Entonces, una de las cosas que la vida con Cristo, lo primero que pude descubrir es que fui alcanzado por un amor transformador. Esto dice el versículo 4. Lo segundo está entre el versículo 6 y el versículo 6. Experimenté una nueva vida. Yo vivía, y usted y todo el que está sin Cristo ya venía bajo la cultura de esa vida. Pero en el versículo 5, en el versículo 6, el apóstol Pablo en la NTV plantea de esta forma: que a pesar de que estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y esto es solo por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en lugares celestiales porque estábamos unidos a Cristo. Miren, hermanos, en la frase de algunos papás dice: oye tú, chamaco, parece que estás muerto en vida. Dice, ¿no? Personas que están atrapados en un silogismo de pensamientos, pero al menos está diciendo: quiero recordarles, como en esta mañana, quiero recordarle a usted ese momento con ese amor transformador alcanzó su vida y usted por primera vez empezó a sentir repudio por su maldad. Es aquel momento de usted se da cuenta de que usted no hizo nada por mejorar. Solo fue Dios quien ha empezado a hacer algo. Y usted se pregunta: ¿cómo es que ahora puedo hacer esto? ¿Cómo fue que Dios le perdonó?
cuando la gente no le perdona. Pero Dios le perdonó y dio la oportunidad de una nueva vida. Cuando usted creía que todo estaba, que lo que hizo ya no tenía solución, vino y Dios le dijo, bueno, borrón y no más cuenta, borrón y vamos a comenzar. Bueno, vino Dios y te dijo, ok, como los hombres de negro, vamos a hacer a un lado todo esto y vamos a empezar. Qué gran oportunidad de volver a empezar, sabiendo que tienes deudas, sabiendo de todo lo que la justicia pudiera caer sobre cualquier persona. Sin embargo, el sentirte amado y que a través de Jesucristo, yo una de las cosas que recuerdo, y voy a ser honesto, cuando yo acepté a Jesús, yo recuerdo que lo único que sabía es que yo quería una vida nueva. Yo había visto mi familia desde cuadros en Jesús y era un caos. Pero cuando conocí creyentes, una familia, y vi que esa familia era así, porque desde el padre, la esposa y consecuentemente los hijos estaban creciendo bajo los valores de Cristo, yo dije, oh, a mí me gusta eso. Pero cuando descubrí que entre aquí y ahí, yo necesitaba entonces, para poder pensar y para poder experimentar y para poder vivir lo que estaba cosechando, ese tipo de vida, yo necesitaba rendirme a Jesús. Entonces yo recuerdo que cuando yo llegué a la iglesia, dije, ¿no alguien quiere aceptar a Jesús? Y yo acepté a Jesús. Y yo había visto que algunos cuando aceptaban a Jesús lloraban, y era así espectacular, y yo oré, Señor, si yo te entrego mi vida. Y ya. O sea, no. Y ya me siento y dice, ¿será que acepté a Jesús? Porque no sentí nada. Porque es la verdad, no sentí nada. Pero sí fue real lo que yo le dije a Dios, Señor, te necesito. Si puedes hacer algo conmigo, hazlo. Yo reconozco que he estado lejos de ti. Reconozco que me he burlado de todo el evangelio. Reconozco y ahí quede, ¿verdad? Reconozco que ahí quede y que tú sabes, Señor, que sé qué onda conmigo y cosas que no puedo decir aquí. Y recuerdo que el pastor oró, Señor, repite conmigo, acepto a Jesús, perdona mis pecados, arrepiéntete, Señor te ha perdonado. Y yo dije, pues espero que así sea, porque no veo nada espectacular. Y me fui a mi lugar. En el transcurso de la semana empezó a suceder algo impresionante. Cada vez que yo quería hacer lo que estoy acostumbrado a hacer, algo me redarguía. Y cuando me valía lo que me redarguía y lo hacía, ya no lo disfrutaba porque algo me reprendía. Entonces empecé a darme cuenta que por primera vez empecé a tener un poder para luchar contra mi propio pecado. Me tardó en entender que era la obra de Cristo. Me tardó en entender que la vida nueva que el Señor estaba dando, estaba produciendo ahora el querer como el hacer. Entonces empecé a experimentar una nueva vida. Y en esa nueva vida descubrí riquezas que antes no había contemplado. Observe con atención lo que dice el versículo 7. De modo, en los tiempos futuros. Escuche, Pablo está hablando y les dice, oigan, igual a ustedes, hermanos, escuche con atención, en los tiempos futuros. Porque ahorita, pues acabas de aceptar a Jesucristo, ya te sentaste, no ves nada. Así fue, yo llegué, me senté y pues dije, no ha pasado nada. Pero lees en la Escritura, de modo que en los tiempos futuros, Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza, de la gracia y de la bondad que nos tuvo. Como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. Han pasado 30 años desde eso. Y hoy puedo ver muchas riquezas que tengo a mi favor que Cristo nos dio. Estoy viviendo un momento precioso que Cristo nos dio. A recordar el destino que estaba marcándose cuando Jesús no estaba en la casa.
Y al recordar lo que he recorrido todos estos años, el haber sido tocado por un amor impresionante que me reveló una paternidad de Dios, que me reveló un perdón de Dios, que revela un perdón de Dios. Experimentar el ser perdonado cuando no lo merecíamos. El experimentar una transformación que ahora tú puedes luchar contra lo que antes no podías. Y además de eso, experimentar una riqueza. Y cuando digo una riqueza, por ejemplo, dice la Biblia, ¿está alguno triste? Cante alabanzas. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos. Somos un cuerpo en Cristo. Nos necesitamos los unos de los otros. Y cuando empiezo a ver el recorrido en la iglesia, y cuando empiezo a ver el recorrido, las riquezas de todas las cosas. Hoy me pasó algo curioso. Hoy soñé algo impresionante, no sé qué es lo que Dios quiera. Pero soñé que estaba yo en un culto y que vino un predicador y estaban orando por un paralítico. Más bien soñé que estábamos en un culto y en el culto entre los lugares había un paralítico, alguien que yo conocía, o sea, no sé quiénes son, pero según yo los conocía. Y entonces el pastor estaba orando por el predicador, invitado estaba orando por alguien y le fueron a buscar y le dijeron, tú vas a experimentar un milagro. Y lo trajeron y lo bajaron de su silla en mi sueño y lo sentaron allá, empezaron a orar por él. Yo estaba ahí sentado y desde mi lugar empecé a orar. Señor, tócalo. Señor, haz la obra. Señor, haz la obra. Y ese es mi sueño de esta madrugada. Y mientras hacíamos eso en el sueño, empecé a alabar al Señor y terminé llorando. Y cuando desperté, digo, estoy llorando, ¿qué rollo? ¿Qué me pasó hoy? ¿Ah? Y me seguí durmiendo y continuó el sueño. Y recuerdo que estaba yo así como acostado entre las sillas hasta que vino un personaje de una película, no sé qué hacía en mi sueño. Y ese personaje vino y me dijo, y me agarró, ya, pastor, por favor, pastor, decía. ¿Pero por qué? Ya tu gente te está viendo, ya te estás pasando, ya cálmate. Y yo me senté y yo decía, ¿por qué me interrumpen si yo estoy adorando al Señor? ¿A ellos qué les importa? Ellos no saben que estoy viviendo. Y yo me senté y regresé a la compostura y dije, Señor, lo que tú me has dado, no cualquiera lo puede comprender. Y desperté. Pero ahora que veo el tema que estoy hablando, hay riquezas que Dios nos ha dado, que en la mente que no tiene a Cristo no lo va a poder comprender. Hay muchos momentos duros que he pasado en la vida, que sin Cristo no los hubiera librado como el Señor me permitió librar. Por eso quiero decirte que la vida con Cristo es una vida creciente. Lo tercero que quiero hablarte es la belleza de experimentar la vida creciente con Cristo. ¿Sí? Te lo voy a decir una frase sencilla porque algunos están escribiendo. Te lo voy a decir en una frase sencilla, los 3 puntos que estoy hablando. ¿Ok? La primera es recordar la vida sin Cristo. La segunda es la experiencia de la vida con Cristo. Y lo tercero es la vida creciendo en Cristo. ¿Sí? La vida creciendo en Cristo. Cuando hablo de la vida creciendo en Cristo, una cosa es aquel momento cuando hubo un despertar y decidimos seguir a Jesús. Y otra es la más bella, vivir en Cristo todos los días. Vivir y ir creciendo aquello que Dios hizo nacer. Aquel día cuando ese amor transformador decidió alcanzar a un pecador y que ahora ese pecador, a través de su fe, empieza a crecer y empieza a vivir en Cristo y empieza a trascender en sus obras. En el versículo 7 y 8 dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de que es salvo. Entonces está diciendo que nosotros no tenemos ningún mérito, y es verdad.
es por la gracia de Dios, es por la fe. Romanos 5 dice que es por la fe que fuimos justificados. Es por la fe que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nuestra fe, esa fe de vivir con Cristo, ha trascendido a las obras. ¿Y qué significa esto, hermanos? Ayer le decía a las que están en la clase, cuando venían y leían Romanos 8:28, donde hablaban de que todas las cosas ayudan a bien. Esto es conforme a los que con su propósito han sido llamados. Y cuando de repente un predicador llegaba, todo lo que te pasa tiene un propósito. Y tú naciste con un propósito para Dios. Eso se convirtió en una jaqueca mental para mí porque nunca me lo contestaban. Pero ayer le decía a la gente, Dios te ha creado de manera única. Te dio la personalidad que tienes. Te dio los dones que tienes. Pero cuando se junta, escuche, cuando se junta lo que sabes hacer, lo que eres muy bueno, con lo que te apasiona en tu corazón y se amolda tu carácter, entonces tú empiezas a vivir una vida de propósito. Dígame usted, ¿qué es aquello que usted dejaría de hacer? ¿Qué es aquello que si usted no lo hace, se muere? Quiero pensar en qué es aquellas cosas buenas, honradas, saludables, que hacerlas le dan vida, le dan aire, le voy a decir algo. Yo donde esté, tengo este feeling, puedo ver la necesidad de las personas, pero así una velocidad impresionante a veces. Siempre cuando me doy cuenta, ya mi conversación ya está tocando un corazón. ¿Sabe por qué? Porque me apasiona influir, impartir algo de Dios en la vida de las personas. Tengo clientes que van al café, no van a tomar el café, van a escuchar una palabra. Hay cosas, pregúntese, ¿qué le apasiona? ¿Muertos en vida o vivos para Dios? Entonces, cuando tú puedes ver lo que Dios ha hecho contigo y tú empiezas a mirar a ese Jesús tocando tu vida, y cuando tú miras que ese Jesús te usa y puedes tocar otras vidas, entonces tú te das cuenta que todo lo que está aconteciendo, las vidas que están siendo cambiadas, no eres tú, es Dios haciendo una obra. Y es gracias a Dios que Él intervino en nosotros, nos mostró nuestra necesidad, se presentó como la solución, le creímos. Y entonces cuando la gente decía, pero es que yo le voy a fallar a Dios, yo siempre he pensado eso. Y todos los días Cristo nos fortalece. Todos los días también descubrimos lo que es negarse a Cristo. Nuestra fe ha trascendido sobre nuestras obras. Me he dado cuenta que soy lo que soy por los méritos de Jesús. Descubrí que una fe trasciende a nuestras obras. También descubrí un poder para hacer el bien. Antes no me interesaba hacer el bien. Hasta ahora a veces no me interesa hacer el bien, pero hay un poder que de repente cuando no quiero hacerlo, Él me impulsa a hacerlo. Ahora entiendo las palabras del apóstol Pablo: miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Pero después Él dice: imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué es esto? Pablo decía, en un tiempo de inmadurez, él decía, caray, tengo muchos errores, fallo mucho, a veces no quiero hacer ciertas cosas, cuando me di cuenta ya la regué. Pero fue ahí que fue descubriendo que empezó a tener un poder que antes no tenía. Antes, él con gusto fregaba gente. Hechos capítulo 9. Dice que respiraba odio y amenazas contra la gente que predicara la palabra. Él era así. Pero cuando Dios lo transformó, él empieza a decir ahora, Él está produciendo en mí el querer como el hacer. Ahora estoy combatiendo contra mi carne. Ahora, cada vez que la carne me quiere derrotar, entonces yo me di cuenta que cuando soy más débil, soy más fuerte. Voy en Jesús y en Jesús puedo vencer hasta mi propia debilidad. ¿Se dio cuenta?
Él se dio cuenta que ahora tiene un poder que antes no tenía. El poder de Cristo para luchar contra el pecado. El poder de Cristo para gobernarse. El poder de Cristo para poder manifestar la gloria de Dios. La vida con Cristo es mejor. La vida es mejor con Cristo. Mire, en Efesios, en el versículo 9 y 10 dice: la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Lo voy a volver a leer. Pues somos la obra maestra. Alguien está trabajando en ti. Y nos creó de nuevo. Cuando recibimos a Jesús, cuando nos rendimos a Jesús, cuando nos entregamos a Jesús, Él entonces empezó a esculpir una obra maestra en tu vida. Para que esa nueva obra que se está formando haga cosas buenas que Él necesita que hagas, porque quiere impactar a otros a través de tu vida. De esta manera, amados hermanos, cuando veo mi camino tropezando por el pecado, o cuando usted vea su camino tropezando por el pecado, cuando los errores le alcancen, el desaliento empiece a convencerle o a cuestionarse si vale la pena seguir a Jesús. Si usted no ha estado ahí, yo he estado ahí en varias ocasiones a través de todos estos años que he servido a Jesús. Pero cuando estas cosas quieren invadir mi mentalidad, siempre he descubierto que hay alguien dispuesto a enseñarme a salir victorioso. Cuando necesito fuerzas para permanecer en lo correcto, hay alguien que me dice: te comprendo. Cuando he estado en momentos de decisión, de presión, hay alguien que me dice: sé cómo salir. Te lo voy a decir de otra manera. Cuando he estado en el desaliento, cuando he visto mi camino tropezando, hay alguien dispuesto a enseñarme, que me dice: aprended de mí, que soy manso y ligera es mi carga, llevad mi yugo. Hay alguien que me dice: te comprendo, porque yo pasé la cruz. Cuando estés en presiones tan grandes, hay alguien que te dice: yo sé cómo salir. Un día pasé una presión que sudé hasta gotas de sangre. Cuando pienso en mi futuro, cuando pienso en lo que Dios va a hacer, cuando pienso en mi mañana, cuando pienso en mi vejez, cuando pienso después que yo me muera, hay alguien que me dice: he preparado un lugar para ti, porque Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros. Finalmente quiero terminar diciéndoles con esto: en cada punto de la vida, en los años sobre esta tierra, vivir con Cristo es lo mejor que me ha pasado. Él es mi fuerza, Él es mi sustento, Él es mi caminar, que sea el tuyo también. Tú puedes experimentar una vida mejor si Cristo es en tu vida. ¿Usted quiere experimentar una vida mejor? Entonces yo le voy a decir esta mañana, y se lo voy a recalcar: si en una ocasión usted pensó en rendirse, si usted en una ocasión en la religión se decepcionó, si usted en algún momento las cosas que hizo no le funcionaron y usted se ha cuestionado, hoy Dios te está hablando y te está diciendo: vivir en Cristo es lo mejor. Muchas gracias por ver este video. Esperamos que el mensaje haya sido de bendición para su vida. No olvides que también esta es tu casa y te invitamos a reunirte con nosotros los sábados a las 6 p.m. y los domingos a las 10 a.m. Te esperamos.